Hola a todos y a todas, mi nombre es Guillermo Careaga y les doy la bienvenida a la Academia de Animación del International Youth Fellowship del campamento virtual, del cual todos están participando. En esta sesión, que va a estar dividida en 4 partes, voy a dar una pequeña introducción a la animación. Vamos a hablar acerca de conceptos básicos de la animación y también quiero darles un pequeño tutorial de cómo utilizar el software de animación Blender. Es un software gratuito en el cual uno puede hacer muchísimas cosas con animación, pero vamos a enfocarnos en la parte de animación tradicional. Hablemos un poco acerca de la animación en general. Ahora estamos viendo el reel de James Baxter, una leyenda de la animación, y él trabajó en empresas como Disney, DreamWorks, en un sinfín de proyectos. Y vemos aquí cómo no solamente trabajó varios proyectos, sino que también incursionó en diferentes estilos de la animación. La animación cuenta con varios estilos. Probablemente el que más conozcamos es el estilo de animación tradicional. Y como se entiende, es el estilo de animación en el cual antes se dibujaba en papel, ¿no? Entonces dibujábamos una pose del personaje, teníamos otro papel, dibujamos otra pose del personaje, etcétera, etcétera. Y ahí cuando uno muestra o reproduce todas esas imágenes en secuencia, da la ilusión de que el personaje se está moviendo. Ahora obviamente contamos con tecnología más avanzada que nos permite hacer animación por computadora y animación en 3D. Este ejemplo, por ejemplo, de cómo entrenar a tu dragón, son personajes tridimensionales que existen dentro del programa. Es como tener un títere tridimensional el cual uno puede manipular y darle el movimiento. Entonces hay que entender que la animación cuenta con diferentes estilos y aún dentro de esos estilos, dependiendo del software que uno use, puede incluso mezclar esos estilos o tener un estilo híbrido. Está el estilo stop motion también, que se usa originalmente con arcilla o con otros diferentes materiales para dar una vez más la ilusión del movimiento. En esta academia vamos a enfocarnos en el estilo de animación 2D. El estilo de animación se dice 2D porque estamos trabajando dentro de 2 dimensiones, la vertical y la horizontal. No vamos a incursionar mucho en el aspecto 3D. Bien, vamos a hablar acerca de unos conceptos básicos de la animación. Empezando aquí. Hay 2 conceptos claves que tenemos que entender. Uno es el concepto de tiempo. Voy a escribir acá. En inglés se le llama timing. Seguramente van a escuchar ese término en varios tutoriales o en varios libros de animación. Y el tiempo básicamente se refiere a la cantidad de frames o cuadros que le toma a un objeto moverse de una pose a otra pose. Voy a repetir. El tiempo o el timing es la cantidad de frames o cuadros, en español o inglés, que le toma a un objeto moverse de una pose A a una pose B. Por ejemplo, estos números que estamos viendo acá abajo son los frames o los cuadros. Y si yo tengo aquí una pelota y voy avanzando en el frame 7, esta pelota se va a mover aquí. Vemos en el frame 1 al frame 7, ese es el timing, es la cantidad de frames o cuadros que le va a tomar a esta pelota acercarse hasta el frame 7. Entonces vamos a animar esto rápidamente, de una forma muy rudimentaria. Y si le doy play, ese es el tiempo que le toma a la pelota moverse de la pose original a la pose B, es el timing. El siguiente concepto que queremos trabajar, que queremos aprender, perdón, es el concepto del espaciado. Lo voy a escribir acá. Espaciado. Y en inglés se le llama spacing. Y el spacing se refiere a la distancia que recorre un objeto entre un cuadro y otro. Entonces, en ese mismo ejemplo teníamos a una pelota que viajaba desde aquí hasta aquí.
Y el spacing son esos cuadros intermedios en los cuales la pelota se va moviendo. Es decir, el spacing sería esta distancia de aquí. Estos dos conceptos de timing y spacing son fundamentales para la animación y son conceptos que tenemos que manejar para poder animar correctamente. Los escribo acá de vuelta. Timing, tiempo y spacing, espaciado. Veamos unos cuantos más ejemplos. Este es un ejemplo de timing. Vemos aquí de que hay 3 pelotas y contamos con 25 frames o cuadros dentro de nuestro plano. Y vemos de que obviamente están saliendo de esa pose B y saliendo de la pose A y llegando a la pose B en diferentes tiempos. La primera pelota empieza en el frame 1 y llega a destino en el frame 25. Genial. La pelota 1. La pelota 2 avanza más rápidamente y llega a destino en el frame 15. Entonces ahí descubrimos una cosa. Cuanto menos frames le tome a un objeto llegar a destino, es más rápido. O sea, la animación se va a ver más rápida, obviamente. Por último, la pelota 3 se queda y recién sale de esa pose inicial, de ese estado inicial, en el frame 18 y llega mucho más rápido a destino en el frame 25. Entonces aquí tenemos ejemplos de 3 tiempos diferentes. Pelotas que se mueven en 3 tiempos diferentes, es decir, toman diferentes cantidades de frames o de cuadros en llegar a destino. Y es por eso que nos da la ilusión de velocidad. Cuanto menos frames un objeto le tome llegar a destino, va a aparentar moverse más rápidamente, y cuanto más frames le tome llegar a destino, va a aparentar moverse más despacio. Dicho sea de paso, la animación se podría describir en un sentido como una ilusión óptica, es decir, es un fenómeno que ocurre cuando al reproducir imágenes que se asemejen, nuestro cerebro capta eso como una sucesión de imágenes y los hila de tal manera que da la ilusión de movimiento. Obviamente estas son imágenes estáticas, no se está moviendo nada aquí, evidentemente, pero al reproducir estas imágenes en secuencia a una velocidad considerable, da esa ilusión de movimiento. Entonces, es el concepto de timing o de tiempos, es la cantidad de frames que le toma a un objeto moverse de una pose a una pose B. Tiempo. Hablemos ahora del espaciado. Otro ejemplo. Entonces, aquí tenemos 3 pelotas. Ahora, la particularidad de estas 3 pelotas es que las 3 pelotas empiezan a moverse en el frame 1 ya. Y todas llegan a destino en el frame 25. Es decir, el timing, el tiempo de las 3 es igual. Sin embargo, ¿qué notamos aquí? Parece que la aceleración es diferente. Y eso tiene que ver 100% con el espaciado. Es decir, la distancia que recorre un objeto de cuadro a cuadro. Vamos a analizar eso más de cerca. Si es que dibujamos sobre cada pelota, vamos a darnos cuenta en esta primera, fijémonos en esta primera, en la pelota roja. Fíjense la distancia que recorre de cuadro a cuadro. Pero si es que habilitamos esta opción de poder ver todos los cuadros, fíjense, este es el espaciado. Entonces nos damos cuenta aquí de que la pelota roja tiene un espaciado bastante lineal, le llamamos. Es decir, se mueve a una velocidad constante, es como que no tiene aceleración. La misma velocidad con la que empieza a moverse es la velocidad con la que llega a destino. La pelota verde, sin embargo, damos play, fíjense cómo sale disparando de esa pose inicial y esta distancia decrece aquí mismo y parece como que amortigua el movimiento, es más lento.
Entonces da una ilusión de que está desacelerando y que está frenando. Por último, la pelota azul es lo contrario. La pelota azul como que arranca muy lentamente y fíjense qué cercano es el espaciado aquí. Hay muchos dibujitos uno al lado del otro. Pero después, a medida que avanza, se va espaciando más, hay más distancia. Y eso da la ilusión de que está acelerando, ¿no? Que al principio como que le cuesta empezar y después acelera. Esta noción del espaciado es fundamental para entender la animación, porque en gran parte, si entendemos el espaciado, vamos a poder dar la ilusión de que nuestro personaje o el objeto que estemos animando tenga peso. Todas las cosas con peso, y sobre todo cuando más pesada una cosa, más tiempo le cuesta, toma en acelerar. Es decir, tenemos que mostrar que debido a la gravedad y a la fricción y a varias propiedades físicas, este objeto tiene que tomarse su tiempo para acelerar antes de llegar a una velocidad terminal. Entonces, son varios ejemplos que les quiero dar simplemente para entender estos dos conceptos. El tiempo, o timing, que es la cantidad de frames que le toma a un objeto llegar de una pose a otra, y el espaciado o spacing, que es la distancia, es decir, la distancia entre esto y esto. La distancia que recorre un objeto entre cada cuadro, ¿no? Y esa distancia la podemos manipular de tal manera a dar la ilusión de que el objeto está acelerando o frenando. Súper importante. Un ejemplo de un espaciado igual, obviamente las tres pelotas se mueven al mismo tiempo, donde tienen el timing idéntico y el espaciado idéntico. Entonces, evidentemente las tres pelotas salen al mismo tiempo y llegan a destino al mismo tiempo. Bien, entonces hablemos de un concepto más que vamos a estar usando mucho en esta academia. Es el concepto de las poses claves. Poses claves. En inglés van a encontrarlos como keyframes o key poses. A veces se usa de forma alternativa. Bien, las poses claves simplemente indican la pose más importante de una animación. Generalmente se habla de una pose extrema también. Por ejemplo, yo quiero animar a un personaje que está mirando a la distancia y después se asusta, como que ve algo y después se asusta. Vamos a borrar todo esto. Okay. Entonces empezamos con este personaje. Un dibujo bastante sencillo. Está mirando ahí. Esa es mi primera pose, la pose A vamos a llamarle. Es una pose clave porque es una pose que define dónde empieza el personaje en nuestra animación. Y vamos a llamarle, vamos a decir que en el frame, no sé, 14, este personaje llega a la siguiente pose extrema que sería ya cuando está asustado. Entonces vamos a dibujar eso. Pose A, pose B. Estas son mis poses claves. Son las poses que definen de dónde viene mi personaje y a dónde va. Ahora, dentro de estas poses claves, yo voy a obviamente empezar a dibujar las poses intermedias, ¿no? Y esas son las poses que de hecho van a crear el movimiento. Pero estas poses claves son mi punto de partida y mi punto de llegada. Entonces ahí podríamos, a ver si puedo dibujar rápidamente. Dibujar una pequeña anticipación, como que cierra los ojos. Vamos a agregar unos cuantos dibujos más.
esto. Entonces ahí con simplemente 4 dibujos podemos hacer que nuestro personaje como que se asusta. Pero empezamos una vez más con la pose clave A, la pose clave B. En realidad esta terminó siendo nuestra pose clave B, porque esta pose yo la usé para como una pose más intermedia. ¿Okay? Y de ahí obviamente ya podemos ir llenando los detalles, dibujar cuadro por cuadro para que no parezca tan tiesa la animación. Pero en principio ese sería el concepto de las poses claves. ¿Ok? Y la animación la podríamos describir como un puente. Un último concepto que vamos a aprender. Podemos dibujarlo aquí. Okay. Vamos a decir que la animación es como un puente. Entonces, mi pose clave serían como los pilares del puente. Pose clave A y pose clave B. Pose clave B. ¿Okay? Estos son los pilares de mi animación. Después, podríamos llamarle a las animaciones o a las poses intermedias, que serían como, no sé, las vigas que están en el puente y que unen toda esta animación. Y en inglés eso tiene varios nombres dependiendo de la definición que le queramos dar, pero pueden llamarse breakdowns, es como podrían llamarse. Y por último están los in-betweens o las poses intermedias, que son efectivamente aquellas poses que llenan ese espacio entre las poses intermedias y las poses claves. Y así es como tenemos nuestro puente de la animación. Y es importante recordar que al animar empezamos de lo grande a lo pequeño, de lo general a lo específico. Por eso es súper importante primeramente definir esas poses claves, la pose A y la pose B, y después definir estas vigas o estos postes que serían nuestros breakdowns. Son poses que definen el movimiento un poquito más, le dan un poco más de detalle. Y por último, estos cables, para seguir con esa metáfora, que serían los in-betweens. Y serían más los dibujos o las poses que necesitamos para llenar esos espacios para que la animación parezca más fluida. ¿Ok? Entonces, todos esos conceptos para recordar durante esta academia. Tiempo, la cantidad de frames que le toma a un objeto en salir de una pose y llegar a otra, ¿no? Y cuanto más frames le tome llegar a un objeto, más lento va a ser. Cuanto menos frames va a ser, más rápido. Tiempo. Espaciado o spacing es la distancia que recorre el objeto entre un cuadro y otro, y tiene que ver mucho con la aceleración. Entonces cuando lo espaciado, cuando esa distancia sea menor, se va a mover más lentamente y parece que está acelerando. Y cuando ese espaciado sea mayor, va a moverse a obviamente va a recorrer mucha más distancia en menos tiempo. Importante de saber. Y por último, el tema de las poses claves. Las poses claves son aquellas que definen nuestra animación. Si estoy animando un personaje, por ejemplo, que tiene varias actitudes dentro de mi plano, entonces cada una de esas actitudes o emociones, cada una de ellas va a ser una pose clave. Y yo tengo que definir esas primeramente antes de entrar en los detalles de los breakdowns y mucho antes de entrar en los detalles de los in-betweens, ¿no? Y la animación siempre la abordamos de lo general a lo específico, de lo grande a lo pequeño, empezando con esas poses claves y luego ir llenando esos espacios hasta que la animación esté fluida. ¿Ok? Bien, empecemos a animar. El software que vamos a usar para esta academia se llama Blender. Es un software abierto, un software libre, es gratis y también está como disponible a la comunidad para diferentes cambios, diferentes versiones. Para descargarlo simplemente tienen que ir a blender.org, que es donde estoy aquí mismo. Hacen clic en este botón. Esta sería la versión más reciente y debería haber, creo que hay una versión en español también si les interesa. Hago clic aquí y básicamente le doy download, ¿no? Es un programa bastante pequeño, no toma mucho espacio. Cuando lo instalen y hagan doble clic en el icono, esta es la ventana que les va a salir. Esto es Blender. Bien, Blender es
interesante porque son varios componentes de la animación en un solo programa. Es decir, yo con Blender puedo animar, pero también puedo modelar en 3D, puedo pintar texturas, puedo dar iluminación, puedo hacer render, que significa básicamente calcular todo lo que está ocurriendo dentro de una escena y exportar una imagen finalizada. Eso podríamos decir que es render, ¿no? Y también tiene otras prestaciones, tiene un editor de video dentro del programa en sí, tiene para hacer composición, compositing, le decimos en inglés. Puedes hacer scripting, o sea, programar tus propias herramientas también. Y la verdad que tiene bastantes cosas. En lo que nos vamos a enfocar para esta academia es únicamente la parte de animación, y no solamente la animación, sino la animación 2D. Al arrancar Blender, tenemos aquí diferentes aspectos que como ya nos deja elegir en qué aspecto de la animación queremos trabajar. Si le doy clic aquí a general, es como que me deja que en este menú donde yo tengo acceso a todas las herramientas. Y rápidamente les digo cómo manejarnos en Blender. Si hacen clic con el botón medio del mouse, pueden mover la cámara. Si mantengo Shift y muevo el botón medio del mouse, puedo rotar la cámara. Y si mantengo la tecla de control, puedo hacer zoom hacia dentro y hacia afuera. Aquí tengo unas cuantas herramientas para manipular los objetos. Y lo interesante es que acá hay diferentes pestañas que ya están predeterminadas para trabajar en diferentes módulos dentro de Blender. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiera hacer, yo puedo cambiar la pestaña y Blender se ajusta para proveerme las herramientas que necesito para lograr eso. Incluso hay más aquí y pueden ir agregando pestañas y modificar su espacio de trabajo como ustedes quieran. Pero en la parte en la que nos vamos a enfocar es en la parte de animación, como había dicho. Bien, entonces pueden jugar un poco con Blender y hay un sinfín de tutoriales geniales para adentrarse en el mundo de Blender. Podemos irnos a archivo nuevo y dice animación 2D. No hace falta grabar eso. Bien, y aquí es donde Blender se ajusta para proveernos una página en blanco. Aquí es donde vamos a empezar. Y si ustedes pueden, ya pueden ir dibujando y ven que podemos utilizar. Si mantengo el botón medio del mouse, puedo mover la cámara de esta manera. Y si mantengo control, puedo hacer zoom hacia afuera y hacia adentro. Y ya me deja dibujar. Yo ahora mismo estoy utilizando no sé cómo se dice, un lápiz digital, por decirlo así, con una tablet. Pero ustedes también pueden hacerlo con el mouse si quieren. Obviamente es un poquito más difícil. O, aún mejor, si no cuentan con una computadora, con el software, pueden hacer esto con un lápiz y un papel. Los principios también se aplican. Bien, vamos a preparar nuestra escena porque en la siguiente sesión, en el siguiente video, vamos a de hecho empezar a animar. Entonces, rápidamente, ¿dónde está todo acá? Esta escena de aquí, el papel que estamos viendo, es donde vamos a estar trabajando, obviamente. Aquí a la izquierda podemos ver que tenemos la herramienta del lápiz y dentro de esta herramienta podemos elegir diferentes tipos de materiales con el cual trabajar. Entonces tenemos algo que se asemeja a una virome, tenemos diferentes lápices y podemos cambiar el color y podemos modificar esto mucho más. Pero vamos a tratar de simplificar esta sesión y simplemente dejar en ya sea lápiz o la virome, lo que ustedes quieran. Aquí tenemos la herramienta para llenar con colores nuestra animación cuando está terminada. Eso lo vamos a ver en sesiones futuras. La herramienta del borrador que nos permite borrar lo que hicimos, súper útil. Y aquí abajo también hay otras herramientas que nos permite modificar las líneas de dibujo y también trazar diferentes formas, que es súper útil si es que estamos trabajando con formas un poco más geométricas. Pero como vamos a estar dibujando a mano libre, quizás esto no estemos usando, pero siempre es bueno saber dónde está. Muy útiles estas herramientas para hacer dibujos más exactos.
Entonces lo que yo estoy haciendo es seleccionando estas herramientas, arrastrando mi cursor y luego, una vez que estoy conforme con la forma que acabo de crear, aprieto Enter y ahí es como se queda. Entonces, para esta sesión les aliento a que abran Blender. Bueno, primero instálenlo. Si no lo tienen, abran Blender, creen un archivo nuevo, elijan el módulo de 2D, animación 2D, y luego empiecen a jugar con estas herramientas. Empiecen a dibujar lo que quieran y luego pueden empezar a borrar y familiarizarse con esto. Se dan cuenta de que cuando empezamos a dibujar, digamos que ahora no tengo ningún dibujo. En el momento en que yo empiezo a dibujar algo, aquí se creó una pose, un dibujo, vamos a llamarle. Y este puntito blanco que vemos aquí es una pose que Blender ya grabó, digamos, en su memoria. Si yo avanzo la línea de tiempo, puedo hacer otro dibujo. Y es como que este dibujo pasó a un plano, digamos que es menos opaco, pero aquí ya tengo dos poses. Una pose es en el frame 1 y otra pose en el frame 46. Vamos un poco más adelante, en el frame 91, hago otro dibujo. Entonces se dan cuenta como cada vez que avanzo en la línea de tiempo y hago un dibujo nuevo, Blender recuerda, digamos, esos dibujos. Y así es cuando le doy play con la tecla de espacio. Obviamente son solamente 3 dibujos, entonces no hay mucho, pero ese es básicamente el método que vamos a usar para animar, ¿no? Haciendo un dibujo detrás de otro y luego dándole play para animar. Bien, voy a borrar todo esto. Y la manera en la cual borro es simplemente seleccionando todas estas poses, estas claves que creó Blender, aprieto la tecla suprimir y ahí le digo delete keyframes. Y ahí puedo volver al principio. Algo súper importante que recordar es prestar atención al frame en el cual estoy dibujando. Muchas veces estamos haciendo un dibujo, digamos que estoy aquí, y después estoy acá y estoy haciendo otro dibujo, pero después vuelvo aquí y otro dibujo, y es como que pierdo a veces, me pierdo dentro de los frames y no estoy prestando tanta atención respecto a qué dibujo tiene que venir después y antes. Entonces simplemente eso, prestar atención de que estemos dibujando en el frame correcto y no dibujar encima de un frame ya dibujado, etc. Es una cuestión de mantenerse enfocados. Bien, una vez más, selecciono estas claves, aprieto la tecla suprimir o delete, borrar esas claves, delete keyframes, y ahí tenemos un papel en blanco de nuevo. Bien, Blender, igualito que Photoshop o cualquier otro programa de dibujo, trabaja en capas. Y si nos damos cuenta, aquí hay un menú de capas y en forma predeterminada se llama lines o líneas. Acá vamos a cambiar y vamos a hacer doble clic y llamarle pelota. Ese va a ser nuestra capa sobre la cual vamos a trabajar. Aquí está el objeto en el cual vamos a estar trabajando, se llama stroke de forma predeterminada. Podemos también darle doble clic y cambiar el nombre a pelota. Bien, aquí entonces ya tenemos nuestra escena lista y preparada. Obviamente hay muchas herramientas de las cuales vamos a hablar que no toqué todavía, pero eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión. Lo que ahora puedo hacer es darle File, Save As, grabar. Vamos a elegir un directorio del cual me voy a acordar. Creo una carpeta nueva. Le llamo pelota. Ahí me olvidé de darle el nombre al archivo, pero ustedes pueden llamarle pelota 1 o como quieran, pero un nombre fácil de recordar. Entonces ya tenemos la escena armada y en la siguiente sesión vamos a estar animando una pelota rebotando.